De los zarandeos de nuestra fe. El pastor ha estado predicando varias semanas de la fe. Han visto las prédicas, los que no han estado en los servicios, están en el canal de YouTube y en las redes sociales. La fe es un tema del cual podríamos predicar toda la vida. La fe es un tema del cual podríamos predicar toda la vida porque de eso se basa nuestro caminar en Cristo. Nuestro caminar en Cristo se basa en fe. ¿Sí? Dice la palabra que por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces, la fe es el fundamento de todo. La palabra dice que la fe sin obras es muerta, que sin fe es imposible agradar a Dios, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte, quítate, y se quitará, que la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Entonces nuestro caminar en Cristo es basado en pura fe. Gracias por las que me van a ayudar a predicar hoy. Pura fe. La fe es la que nos ayuda a mantenernos firmes y bien cimentados. Y la palabra fe aparece sobre 247 veces en la Biblia. La palabra fe nada más aparece sobre 247 veces en la Biblia. O sea que es un tema importante, porque nosotros todos caminamos por fe. Caminamos por fe, no por vista. O sea, ninguno de nosotros ha visto a Dios, ¿verdad que no? Físicamente. Quizás tuvimos una visión de Dios, pero nunca hemos visto a Dios caminando por la Semoran, ni por la colonia, ¿verdad que no? Pero nosotros sabemos que Dios es Dios. Y que Él existe y que mora en nosotros. Eso se llama fe, ¿verdad que sí? Entonces ninguno de nosotros ha visto a Dios, ninguno de nosotros ha caminado con Él personalmente como lo hicieron sus discípulos. Pero yo digo que la fe que nosotros tenemos tiene mayor valor que aquellos que quizás caminaron con Él. O sea, porque si yo caminé con Él y Él me discipuló a mí uno a uno, ok, yo creí en sus palabras. Pero ahora no solamente creo en sus palabras, ahora también creo en su existencia. Porque no lo he visto, pero sé que Él es. Sé que Dios existe. Y vamos a ir al capítulo 22 de Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 31. Que es la base de esta predicación. Lucas capítulo 22, vamos a leer el versículo 31 y 32. ¿Están listos? Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Algo muy clave en este versículo, que dice, primero que nada, Jesús dice, Simón, Simón, lo dice 2 veces. Cuando Dios dice tu nombre 2 veces es porque te está llamando la atención. Simón, Simón, le dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. O sea, Satanás ha pedido sacudirte. Satanás quiere mi permiso para poderte sacudir. A ver si tú resistes. Porque Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar. Y ese fue el sacudimiento que Pedro tuvo que vivir. El cual no pasó, pero hubo una diferencia muy grande en Pedro. Que Pedro se arrepintió. Pedro negó a Jesús, caminó con Jesús. Sin embargo, lo negó. Cuando llegó el momento de la prueba, cuando llegó el momento del sacudimiento, Pedro dijo, no, yo no soy de ellos, yo no lo conozco. ¿Están conmigo? Nosotros vamos a ser probados en nuestra fe. Y le voy a dar un pequeño detalle. Cuando usted está en un restaurante y a usted le dé vergüenza agachar su cabeza para orar por sus alimentos,
usted disimuladamente está negando que usted es un cristiano. A nosotros no debe de darnos vergüenza agachar nuestra cabeza y darle gracias a Dios públicamente por los alimentos. Entonces, cuando vienen estas pruebas, cuando vienen estos sacudimientos, es cuando nosotros tenemos que decir: Dios está, Dios vive y Dios me va a sacar de esta situación. Mire, zarandear quiere decir depurar. Depurar el espíritu para quedarse o deshacerse de determinadas características y ser mejor aprovechado. Dijo Jesús: Pedro, Pedro. Lo leo nuevamente. Le dijo Simón, 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 porque Dios le cambia el nombre de Simón a Pedro, ¿sí? Le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. El trigo, no pude encontrar un video para mostrárselo, pero los que conocen la agricultura entienden. El trigo es pasado por un colador y es sacudido, de lado a lado, sacudido, para que ese trigo salga íntegro y toda la impureza se mantenga en la superficie para ser depurado. Entonces Dios quiere hacer lo mismo con nosotros a través de los zarandeos. Los zarandeos nos ayudan a nosotros ser purificados. Los que han pasado por zarandeos o sacudimientos, vamos a decir, zarandeo, sacudimiento, shaken en inglés, en English. Shaken. When you're shaken. Eso es zarandeo. So, el trigo tiene que ser sacudido de un lado a otro y va saliendo ese trigo puro. Y todo lo que no sirve se mantiene en la superficie. Y cuando viene ese momento de prueba y de tribulación, es ahí donde se empieza a manifestar lo que hay en nuestro corazón. Cuando pasas por una prueba como la pérdida de un hijo o una hija, cuando pierdes a tu cónyuge, cuando pierdes todas tus finanzas, tu negocio, ¿qué va a salir de tu boca? ¿Jehová dio, Jehová quitó? ¿O vas a maldecir a Dios? ¿O vas a decir: ¿para qué yo sirvo a Dios si me quitó a mis hijos? ¿Para qué sirvo a Dios si me quitó todo? Entonces, ese momento de depuración es donde Dios quiere sacar lo mejor de ti para que seas íntegro. Pedro negó a Jesús. Lo negó y caminó con él. Pedro fue el mismo que caminó sobre las aguas y dudó. Sabemos que esa era su debilidad. Cuando Jesús se le manifiesta a los discípulos, Pedro, ¿qué dice? Señor, yo tengo que tocar tus llagas. Si no veo, no creo. Y hay muchas personas dentro de la iglesia así, que dudan. Han visto la manifestación de Dios de maneras sobrenaturales, pero aún así dudan. Y los procesos de sacudimiento, los zarandeos, son los que nos permiten a nosotros ser purificados. Purificados en nuestro corazón. Purificados para que cuando venga la prueba nosotros podamos mantenernos bien cimentados y bien firmes. Amén. ¿Puedo escuchar amén? Amén. Entonces el significado bíblico de zarandear es depurar el espíritu. Dios quiere depurar tu espíritu de toda contaminación. Dios quiere sacar de ti lo que no es íntegro. Dios quiere limpiarte y purificarte para esto suyo, para que tú puedas decir: yo sé que mi Dios existe. Amén. Y que Él no me va a dejar en esta prueba solo. Amén. Porque todos hemos pasado pruebas, algunos más duros que otras. Entonces el zarandeo revela lo que no es íntegro. Y el que soporta el zarandeo vencerá y verá la victoria. Amén. Cuando viene ese momento de prueba, no es tiempo de apartarte, de dejar de ir a la iglesia, de dejar de congregarte, de dejar de orar. Mira, yo le digo a la gente cuando están pasando momentos duros, agárrate más de Dios. Porque esto Dios lo está permitiendo para sacudirte y acercarte a Él. Yo siempre digo, Dios tira piedritas.
y empieza a tirar piedritas de diferentes tamaños. Tira piedritas pequeñas, quiere tu atención. Pero haces así y las ignoras. Pero ya llega un momento que Dios empieza a tirar ladrillos. ¡Ey! Quiero tu atención. ¡Ey! Quiero tu atención. ¡Ey! ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? Dios tira piedras. Dios tira piedritas más grandes. Y a medida que viene más grande, ahí es donde tú dices, déjame buscar de Dios. He escuchado personas que están pasando procesos duros. En estos días hablaba con una hermana que su hijo, el hijo de esta hermana, el sobrino de esta hermana está en el hospital pasando una prueba muy fuerte. Y me dijo esta hermana, mi hermana está leyendo la Biblia como nunca antes. Y yo dije, qué bueno, porque es esa palabra la que la va a fortalecer. Y es ese proceso que ella está viviendo el que le va a permitir acercarse más a Dios y conocer a Dios de verdad. Porque desafortunadamente es por medio de las pruebas que nosotros buscamos a Dios. Muy pocos de nosotros podemos decir, yo me levanté un día y dije, voy a buscar a Dios. Y todo estaba bien, el matrimonio estaba hermoso, las finanzas estaban full. Muy pocos de nosotros podemos decir eso. Todos vinimos a Cristo porque estábamos desesperados, estábamos vacíos, teníamos una crisis familiar, teníamos una crisis financiera, teníamos algún tipo de situación o circunstancia difícil. Pero qué bueno que vinimos al Maestro, qué bueno que vinimos a sus pies y qué bueno que fue a través de esa prueba que nos acercamos a Él, porque ahí es donde Él nos fortalece. Porque déjeme decirle, la palabra lo dice, apartados de mí, nada podés hacer. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos bien agarrados de Él, pero que estemos bien enterrados en esa fe inquebrantable, de saber que pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, nosotros vamos a servir a Dios. ¿Puedo escuchar amén? Mire, déselo al Señor. Dios zarandea a las personas y a las naciones también. Cuando viene el zarandeo de parte de Dios, lo leímos. Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. Si tú estás en Cristo, escúcheme bien, si usted está bien parado en Cristo, si usted está bien agarrado de Dios, no viviendo doble vida, no viviendo una vida de pecado y el domingo vas a la iglesia y te santificas y el lunes sigues tu vida. No. Si tú vives una vida íntegra y tú estás firme en Dios, déjame decirte algo. Satanás no puede traer prueba a tu vida si Dios no se lo permite. Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte, ha pedido sacudirte. Pero me gusta algo de Jesús, que Él es el mayor intercesor. Él es el intercesor por excelencia, porque le dijo, ¿qué dijo? Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Que tu fe no falte, porque es la fe la que nos va a ayudar a mantenernos agarrados y firmes. En el momento que te dejas sacudir por las circunstancias, fallaste. Pedro falló. Pero Pedro se arrepintió, Pedro lloró, Pedro sufrió esa negada y se mantuvo ahí firmemente. Nuevamente, porque Jesús sabía que Él iba a volver, porque le dijo que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ya tú lo viviste, Pedro. No dejes que tus hermanos lo vivan también. Pero Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios cuando tú estás en Cristo. Las naciones fueron sacudidas. Vimos con este virus que vivimos en el 2020, 2021 fuerte. Naciones fueron sacudidas. Presidentes que en su vida habían admitido la existencia de Dios estaban orando. Estaban pidiendo ayuda a Dios. Porque Dios necesita purificar a las naciones. La venida de Jesús se acerca cada día más. Y Dios necesita purificar a las naciones.
Esta nación necesita ser purificada y ahora mismo está en el colador. Está saliendo a la superficie toda la inmundicia. Todo lo que usted ve que están pasando en las leyes, en lo que hay en esta nación actualmente, lo que está contaminando. Eso es otra prédica. Pero Dios necesita traer esos sacudimientos. Y yo creo que en ese tiempo 2020 la gente buscó a Dios como nunca. La gente visitaba todos los grupos de Zoom donde había predicaciones. Más, la gente que tenía sus iglesias abiertas, los pastores que tenían sus iglesias abiertas, experimentaron el mayor crecimiento. Porque muchas iglesias, como esto era algo nuevo para muchos, bueno, para todos nosotros, porque esto no había pasado sino 100 años antes. Era algo nuevo, no sabíamos qué hacer, no teníamos la experiencia, no queríamos arriesgar a muchos. Nosotros teníamos la fe, pero muchos no tenían la fe para creerle a Dios e ir a una iglesia. Muchos pastores experimentaron el mayor crecimiento durante ese tiempo, pero a medida que la cosa se fue normalizando, todo el mundo regresó a lo suyo. Nos olvidamos de ese Dios que nos libró de esa muerte, nos olvidamos de ese Dios que nos libró de esa enfermedad. Muchos tuvimos que experimentar el COVID. Y tuvimos que aplicar fe y decir, Señor, en el caso nuestro, nosotros dijimos, Señor, nosotros somos tus hijos. Y si a ti te place llamarnos, nosotros nos vamos contigo. Pero que se haga tu voluntad. Porque si algo tú tienes que aprender cuando estás en Cristo es no a temerle a la muerte. Cuando tú estás en Cristo, tú no puedes temerle a la muerte porque si dijo Pablo, el morir en Cristo es ganancia. Entonces no le tengamos miedo a la muerte. Sí, vamos a perder familiares, nos duele. Pero ¿sabe qué? Morir en Cristo es ganancia. Ah, pastor, usted lo dice porque a usted no se le ha muerto nadie. Morir en Cristo es ganancia. Mire, cuando tú estás sirviendo a Dios y estás pasando tus mejores momentos como me ocurrió a mí. Cuando yo le presté mi casa a Dios para que allí se abriera una iglesia, que no era la que nosotros fundamos. Cuando yo le entregué a Dios mi tiempo, mi servicio, le rendí un negocio que yo estaba empezando, todo al Señor. Fue en el momento donde mi hijo mayor decidió irse de la casa y se fue al mundo. O sea, se fue a vivir su juventud según él. Y ese momento donde yo estaba tan entregada a Dios, fue el momento que Dios permitió yo fuera sacudida. A ver qué yo iba a hacer ahora. A ver si yo estaba sirviendo a Dios por los panes y los peces, o si yo estaba sirviendo a Dios porque yo lo amo de verdad. Y en ese momento fue donde yo más me agarré a Dios y yo dije, Señor, con hijos, sin hijos, yo te voy a servir. Porque Él es tuyo y si Él se va, tú sabrás qué tienes que hacer para traerlo de regreso. Él es tuyo, Señor. Y se lo entregué al Señor y ninguna noche perdí sueño. Él pasó proceso tras proceso tras proceso. Hoy en día es un adulto y ha aprendido de sus errores. Pero le voy a decir algo. Nuestra fe va a ser sacudida en el momento que quizás más estás sirviendo a Dios y más estás haciendo por Dios. Es en el momento donde viene el golpe. Y tú dices, pero ¿qué pasó si yo estoy tan entregado o entregada a Dios? ¿Qué pasó? Te voy a dar la respuesta. Estás siendo sacudido. Estás siendo zarandeado porque Dios necesita purificarte. Y Dios necesita ver qué hay. Dios necesita que se manifieste lo que hay en tu corazón. Yo he visto personas que sirven, han servido a Dios, han visto a Dios de una manera milagrosa, sobrenatural, como nadie lo ha visto. Tienen testimonios que nadie puede decir, yo viví eso. Y cuando le viene una prueba, dicen, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia? ¿Para qué yo voy a ir a la iglesia? Si mira todo lo que yo estoy viviendo. Sin saber que Dios lo que quiere es llevarlo a otro nivel. Dios lo que quiere es purificar ese corazón para que cuando venga ese proceso mayor que ese, puedas estar bien cimentado y bien fuerte. Aleluya.
El zarandeo es ese colador que nos purifica. Si estás pasando por el colador en este momento, dale gracias a Dios. Si estás pasando por el colador, si tu matrimonio está pasando por el colador, si tus finanzas, tus hijos, lo que sea que esté pasando, dale gracias a Dios. Y algo que me gusta de Job, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Satanás pidió probar la fe de Job. Le tuvo que pedir permiso a Dios. Eso ya lo prediqué anteriormente. Puede buscar la prédica en YouTube. Pero ¿sabe algo? Job me gustó su integridad. Perdió sus hijas, perdió su ganado, perdió sus bienes, perdió todo. Y se mantuvo íntegro. Fue sacudido, se mantuvo íntegro. Y eso es lo que Dios quiere, que nos mantengamos íntegros. Que cuando pasemos por ese colador nos dejemos purificar. Nos dejemos purificar. ¿Y de qué nos quiere purificar Dios? Anótelo, por favor. Dios nos quiere purificar de la soberbia. Dios quiso purificar a las naciones de la soberbia, del orgullo, de la altivez, porque Dios aborrece a las personas soberbias. Dios aborrece a las personas orgullosas. Dios las aborrece. Y Dios lo que quiso traer a través de este sacudimiento a las naciones, lo que quiso fue purificarlo de la soberbia. Isaías 30:28, la versión que tiene específicamente lo que yo buscaba, lo tiene la Nueva Traducción Viviente, pero en la pantalla, si quieres ponlo en la Nueva Versión Internacional. Dice, su ardiente aliento fluye como una inundación hasta el cuello de sus enemigos. 30:28 de Isaías. Él zarandeará a las naciones soberbias. Para destrucción les pondrá el freno en la boca y las llevará a la ruina. Este zarandeo fue el que vivieron todas las naciones cuando vino este virus. Y Dios lo que quería llevar a su pueblo a humillarse. Dios quería llevar a estos presidentes a humillarse. Él zarandeará a las naciones soberbias para destrucción. Dios no resiste la soberbia ni la altivez. Dios no lo resiste y por eso, en estos procesos que vivieron todas las naciones y vivimos todos nosotros, mire, déjeme decirle algo, mi esposo y yo hablábamos y nosotros decíamos, mi amor, aquí con este virus salió a relucir quién era pastor de verdad. Aquí se mostró quién era pastor de verdad, quién era cristiano de verdad, quién estaba hecho a prueba de fuego. Porque usted no sabe la carga que uno lleva siendo un pastor y no poder reunir la gente. Y cuando estaba la iglesia en su apogeo, en su crecimiento, una pausa, un cela de Dios, una pausa, un tiempo como quien dice de descanso. Porque Dios quiere sacar la soberbia. Dios quiere asegurarse que estos corazones estén puros y estén íntegros. Amén. Entonces dice, Primera de Pedro capítulo 5. Por favor, vamos a leer el 5, el 6 y el 7 y el 8. En estos días meditaba mucho en este versículo. Porque Primera de Pedro 5 dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia hace que tú desprecies a Dios. Una persona soberbia hace
Una persona soberbia desprecia a Dios, se siente que no necesita de Dios. Nosotros hemos evangelizado gente en las calles que nos han dicho así, pelado, a mí no me interesa eso. Yo soy Dios, me han dicho. Ateos nos han dicho, yo soy Dios, mi dinero es mi Dios. Pero esas mismas personas van a ser probadas y van a tener que ir ante el juicio de Dios. Y Dios le va a pasar ese videíto donde alguien le quiso hablar de él y él dijo, yo no necesito eso. Dios resiste a los soberbios. Una persona soberbia resiste a Dios. Una persona soberbia humilla y desprecia a todos los que no están bajo sus estándares. Y Dios no quiere eso, pueblo. Dios no quiere eso. Por eso los zarandeos son buenos. Cuando vienen de parte de Dios son buenos. Cuando Dios los permite, ¿sabe por qué los permite? Porque sabe que lo vas a poder pasar. Porque sabe que lo vas a poder pasar. En la sujeción nos podemos mantener humildes. Mire que le dice a los jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. En la sujeción nos aseguramos de mantenernos humildes. Entonces Dios tiene que depurarnos de toda soberbia. Y si nos humillamos delante de Él, Él nos exaltará. Amén. Versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Cuando vino ese proceso en el 2020, nos humillamos delante de Dios y le pedimos perdón por esta nación. Le pedimos perdón por todas las naciones. Le pedíamos perdón por todas las naciones que estaban viviendo en pecado y negaban su existencia. Nos humillamos delante de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que su pueblo se humille delante de Él. El zarandeo de Dios nos enseña a echarle nuestra ansiedad a Él. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo es nuestro adversario, él no es nuestro amigo, no podemos pasarle la mano y invitarlo a nuestra casa. Tenemos que echarlo fuera de nuestra casa y resistirlo. ¿Y cómo lo resistimos? Huyéndole a la tentación, huyéndole al pecado. No le puedes pasar la mano a Satanás, resístelo, dice. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él busca devorarse a las familias enteras, para que las demás personas digan, los hijos digan, si eso es servir a Dios, yo no quiero. Si mis papás se divorciaron, yo no quiero servir a Dios. Déjame decirte, esto es una prueba. Es una prueba, porque Dios es experto en restaurar matrimonios. ¿Puedo escuchar amén de los matrimonios que se han restaurado? Es Dios depurando para mostrar lo que hay en ese corazón. Primera de Pedro 5:9 dice, el cual resistid, mire, y aquí voy a terminar. Y nos vamos a preparar para ministrar, porque vamos a hacer un llamado al altar. Dice, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mire, esa palabra firmes en la fe. Firme en la fe quiere decir arraigado. Quiere decir establecido. Quiere decir inmovible. Arraigado, establecido e inmovible. Pase lo que pase. Firme. Inmovible. Pase lo que pase, firme. Inmovible, establecido, sabiendo que tú sabes al Dios que tú sirves. Amén. Y que el proceso de fuego que tú estás pasando es temporario. Porque Jesús dijo en el libro del profeta Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Así lo dijo el Señor. ¿Vamos a pasar por las aguas, sí o no?
Vamos a pasar por el fuego, ¿sí o no? Pero el Señor no nos va a dejar solos. Y eso es lo que me gusta de esta palabra. Que, mira, aquí dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Que ahí está el detalle. Satanás quiere que tú pienses que pobrecito tú, que tú eres el que está pasando la peor prueba. Mira, cuando tú tienes una enfermedad y tú te encuentras a alguien que tiene una lepra, tú dices, lo mío no es nada. Cuando tú tienes una migraña y tú te encuentras que alguien está desahuciado de cáncer, tú dices, lo mío no es nada. Entonces Satanás quiere que tú te enfoques en que lo tuyo es lo peor. Pero dice, y termino aquí, dice, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. I'm ready to minister. Se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. Hay personas sufriendo padecimientos iguales que los tuyos o peores. Pero Dios te dice, resiste firmes en la fe. Cuando viene esa prueba, arrodíllate y dile, Señor, no sé qué está pasando, pero gracias, Señor. En estos días pasé una pruebita de segundos. Fui al correo. Abro y hay un sobre así de grande y dice Federal Department, ¿cómo es? FBI, Federal Business, no, Federal Bureau of Investigation. Cuando alguien que está casada con alguien como el pastor recibió una carta así, mi corazón empezó a latir a millón. Yo vi el sobre, yo me monté al carro y yo dije, Señor, ¿cuál va a ser la prueba que viene? Ay, Señor, ¿qué va a pasar ahora? Porque esa carta venía de la FBI. Y yo me monté al carro y me fui alabando al Señor y dije, Señor, gracias. Porque lo que sea que venga, tú nos vas a dar la fuerza para soportarlo. Llegué a la casa, abrí el sobre y era simplemente que mi esposo mandó a pedir su récord de criminal y estaban pidiendo sus huellas. Y yo, ay, gracias, Señor. Fue una prueba pequeñita. Porque si yo me hubiese asustado y hubiera empezado a maldecir y ahora otra prueba, no. Dije, ay, Señor, gracias. Gracias porque si viene otra prueba, tú nos vas a dar la salida. Nosotros vivimos una prueba muy fuerte hace unos años atrás. Y ustedes muchos lo han escuchado. Y yo creo que después de que mi hijo se fuera de casa, yo creo que fue una de las pruebas más duras quizás. Nos tuvimos que humillar muy fuerte, porque mi esposo por su pasado quería salir un fantasma del pasado que en realidad no estaba ya. Pero Satanás es experto en sacar los fantasmas del pasado. Ya Dios enterró tu pasado y tu pasado es tu pasado. Pero Satanás es bueno y experto en sacar fantasmas. Y nos intentaron quitar nuestra casa por una supuesta deuda que mi esposo supuestamente tenía. Pero esa deuda él no la tenía porque ya la jueza la había cancelado cuando lo sentenciaron a él. Y nos mandaron una carta que nuestra casa estaba, era posesión de ellos y que no podíamos hacer nada. Y nosotros nos quedamos como que vamos a hacer. Y mi esposo y yo nos juntamos y dijimos, nosotros no dependemos de una casa, dependemos de Dios. Y si Dios nos permite pasar este proceso, nos permite pasarlo, Él nos va a proveer un techo. Y si nos tenemos que ir a dormir a una de las oficinas de la iglesia y dejar la comodidad de nuestra casa, lo haremos. Porque nosotros no vamos a dejar de servir a Dios porque perdamos una casa. Y lo hablamos como matrimonio. Y yo sé que eso le dio paz a él saber que su esposa no dependía de una casa, su seguridad no dependía de una casa. Y yo creo que fue un proceso duro porque era sirviendo a Dios en nuestro tiempo, o sea, como que estábamos full entregados. Siempre lo hemos estado, pero completamente dependiendo de Dios por fe, vivíamos por fe, sin recibir un salario.
Y mi esposo me dijo, mi amor, yo hago lo que sea, no te preocupes. Yo le dije, no quiero que tengas esa carga. Nos vamos a dormir donde sea los tres. Mientras que estemos los tres juntos, no importa. Y Dios nos dio la victoria. Los que conocen el testimonio, pero los que no lo conocen, la jueza mandó una carta a decir, al señor Canela no le pueden tomar posesión de su casa. Y esa carta la tengo para ponerla en el wall of shame del diablo, en la pared de la vergüenza del diablo, porque él trató de zarandear nuestra fe, a ver qué íbamos a hacer ahora. Cuando más estábamos sirviendo a Dios, perder la casa. Déjeme decirle que ni la casa, nada destruya su fe. Que no importa lo que usted pasa, si sean los mismos calzoncillos, que usted tenga que caminar sin un trapo de ropa, sirva a Dios, pero sírvalo con todo su corazón. Porque Job fue un hombre que lo perdió todo, pero sin embargo Dios le dio todo, se lo dio 1000 veces más grande. No me acuerdo ni cuántas veces, 10 veces más creo que fue. ¿Cuántas veces fue? 10 veces más. Se lo dio el Señor. Y quiero en esta mañana concluir con esto, pero quiero hacer el llamado a salvación. Lo que le hablo por mi vivencia. Cuando usted oye al pastor hablar de fe, es porque nosotros hemos vivido por fe. Hemos tenido que creer a Dios. Estar en una cárcel esperando ser sentenciado sin saber qué tiempo te van a dar y según la ley te espera una cadena perpetua. Hay que tener fe. Porque mi esposo vio a gente que creía, entre comillas. Y cuando le llegó la sentencia que le dieron 10, 15, 25 años, tiraron las Biblias en una basura. Porque no estaban firmes en la fe y no aguantaron el sacudimiento. Sin embargo, había un muchacho que le habían dado no sé cuántas cadenas perpetuas y ese muchacho siguió sirviendo a Dios. Y esto es un testimonio poderoso que mi esposo vivió y vio. Que hace unos años atrás el presidente, antes de terminar su término, el presidente anterior, él puede darle un perdón a ciertas personas. Y ese muchacho recibió ese perdón. Un hombre que le habían dado no sé cuántas sentencias. Eso es fe, porque él se mantuvo arraigado y firme en la fe. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Yo sentí muy fuerte esta semana traer esta palabra, porque yo sé que muchos de nosotros estamos siendo sacudidos. Y yo quiero abrir el altar, pero antes de abrir el altar quiero orar por aquellas personas que nunca le han entregado su vida a Jesús. Quiero que ahí se pongan de pie todos, por favor. Y si nunca has recibido a Jesús como tu único Señor y Salvador, quiero darte la oportunidad en esta mañana y quiero pedirte que por favor hagas esta oración con toda tu fe. Hace 21 años yo le entregué mi vida a Cristo y se la entregué con todo mi corazón. Llegué a Él deprimida, llegué a Él vacía, llegué a Él sola, abandonada, rechazada. Le entregué mi vida y hoy en día puedo decir que Dios es real y que me ha restaurado y me ha puesto en posiciones de bendición donde yo jamás me imaginé poderme parar. Y ahí donde está, quiero que repita conmigo y haga esta oración con toda su fe. Si usted se siente que usted ha tambaleado en su fe, haga esta oración nuevamente y diga: Señor, yo reconozco que he pecado contra ti y que el pecado me separa de ti. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Señor, te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Sé que es por gracia, por medio de mi fe. Y te pido, Señor, que mi fe nunca me falte, para que yo pueda servirte todos los días de mi vida. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor.